I can 100% say this is the best. Of course, you and me worked really, really hard. We are all needing training, and constant training make us skill-wise very, very up-to-date and very, very competent. It's a feminist issue. We work with women, we work for the communities, and most midwives, we are women ourselves. It is very important for us. Casa, del latín casa, lugar donde se desarrollan las relaciones de la vida familiar desde el nacimiento de un ser. Es fuente de vida. La entrega al otro, la fusión, el sol. Los manantiales revelan sus aguas interiores. Los seres vivos nacen tras ser gestados en su seno. Nuestro primer hogar, el útero materno. La espera se hace larga, cargada de emoción, amor y también incertidumbre. Ya quiero verte, abrazarte, olerte, sentirte, y tú lo sabes. Sigues creciendo plácidamente en mi vientre. Todo está preparado, tu padre, tu hermana, la casa. Deseo sentir el camino que juntos nos llevará a tu encuentro. Me hace feliz tu llegada. Te acaricio, te acuno, te canto y te pienso. Una gran confianza me llena de calma. Mi deseo es tenerte entre mis brazos. Es una fiesta tu llegada de amor, ternura, silencio, expectación. Estoy en éxtasis, muy bien acompañada. Me entra calma porque sé que saldrás desde dentro de nuestra casa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde estén viendo y escuchando esta presentación. Me voy a presentar, yo soy Jennifer Márquez, soy matrona, soy mamá, me dedico a la docencia y a la atención de parto en casa, ejerzo hace casi 14 años, ¿sí? Y antes que todo quiero agradecer esta instancia en esta época tan difícil que estamos viviendo de pandemia, que tanto nos ha quitado, pero que por otro lado nos ha regalado estos espacios de virtualidad, de poder compartir, acompañarnos, conocernos, ¿sí? Y en especial a Elena y Alejandro, quienes se han motivado a generar este espacio. Nosotros como matronas, como Escuela Renacer, como profesionales de Chile, de Latinoamérica, estamos muy agradecidos de este espacio y de esta invitación. Y les voy a contar un poco, ¿sí?, cuál ha sido la trayectoria de la matrona en Latinoamérica, ¿sí?, cuál ha sido el aporte que ha tenido la matrona y la partería de Latinoamérica en el mundo. ¿Sí? Y me encantaría contarle una historia quizás romántica y decir que nuestra profesión de matrona profesional viene de las parteras tradicionales, pero lamentablemente no es la realidad, no es la realidad del territorio latinoamericano. La realidad es que nosotras, sí, como matronas profesionales, nuestra formación tiene muchos matices de la conquista, la colonización y la subordinación que vivió el territorio latinoamericano. Y por lo tanto nuestra profesión no viene del saber femenino, sino que viene de la subordinación a los médicos. Fueron los médicos los que generaron esta formación para mujeres, ¿sí? Fueron ellos quienes querían tener un asistente que los ayudara a entrar a este espacio femenino, porque el parto no era un territorio para hombres, entonces por lo tanto para ellos era muy difícil llegar a la atención de los nacimientos, y dieron pie a la formación profesional de matrona, a la primera escuela de obstetricia que se formó en Latinoamérica, que fue en Lima, en Perú. ¿Sí? Y bajo ese alineamiento, bajo esa subordinación, fue formándose la identidad de la matrona en Latinoamérica. Afortunadamente esa subordinación,
¿sí? Y ese lineamiento bajo los conocimientos biomédicos se fue transformando, probablemente gracias a que fueron mujeres, matronas que estuvieron a cargo de las escuelas de obstetricia y fueron difundiendo la formación profesional en todo el territorio latinoamericano, lo que permitió que poco a poco la matrona, a pesar de, como les señalaba, de estar subordinada a los médicos, ¿sí? Esa subordinación fue más bien desde el papel quizás, ¿sí? Porque lo que pasaba realmente en cada pueblo, en lo que estaba ocurriendo, ¿sí? Era que las matronas empezaron a tomar autonomía, ¿sí? Las matronas también empezaron a convivir en este espacio, ¿sí? ¿Qué había antes de nosotras, de las matronas profesionales que ejercemos hoy en día? Pues parteras tradicionales que ejercían el arte de acompañar los nacimientos, ¿sí? En las imágenes que les muestro ahora podemos ver las distintas formas que tenían las parteras latinoamericanas en acompañar el parto y nacimiento, bajo un modelo de atención holístico, ¿sí? Enfocado probablemente en las necesidades de las mujeres en ese momento, en esa época, y desde ahí, sí, desde ese acompañar con partos verticales, en ese acompañar usando técnicas como el rebozo, en ese acompañar utilizando el saber de las hierbas medicinales, del acomodo de los bebés, el uso también del portabebé, ¿sí? como una cuestión milenaria y tradicional, ¿sí? Era lo que hacían las parteras en Latinoamérica, era la forma que tenían ellas de acompañar a las mujeres, ¿sí? y de poder de alguna manera entregar, ¿sí? Esto que venía como un oficio, ¿sí? El ser partera en Latinoamérica, partera tradicional específicamente, ¿sí? Era un oficio que se aprendía de generación en generación, ¿sí? Era un oficio que las mujeres realizaban desde muy pequeñas, desde el acompañar a sus madres que habían sido parteras, de tener que ser partera porque les tocó, porque no había ninguna otra mujer en el momento, porque la partera no alcanzaba a llegar a los territorios. Y en nuestro territorio latinoamericano hay distintas realidades, ¿sí? Tenemos y hubo parteras tradicionales, sí, que todavía están ejerciendo en zonas rurales sobre todo, ¿sí? Tenemos la partera profesional o la matrona profesional, como la llamamos nosotros en Chile, que tiene distintos nombres, ¿sí? Obstétrica, obstetriz, en Europa está la comadrona, pero que es finalmente esta mujer que estudia en la universidad la carrera de obstetricia y puericultura, ¿sí? Entonces tenemos la realidad de la partera tradicional, la realidad de la matrona, ¿sí? Y tenemos también la realidad de el médico, la médica, obstetra, ginecóloga, que también acompaña los nacimientos en algunos países de Latinoamérica, ¿sí? Y esta realidad obviamente sigue teniendo la misma connotación que cuando comenzamos a conversar, a reflexionar del tema, que tiene que ver con la subordinación, con elementos de conquista y colonización, y las parteras que ejercen, tradicionales que hoy día ejercen bajo la ruralidad, bajo la pobreza, ¿sí? Bajo la diferencia de clase y la diferencia de género, ¿sí? Y estos diferentes matices que tiene también la partera profesional o que tienen los médicos en la atención, tiene que ver también con una disputa de poderes y saberes probablemente, y por ejemplo en nuestra realidad en Latinoamérica, en varios países, es que la matrona tiene la autonomía, acompaña los partos y nacimientos en el sector público, ¿sí? Sin embargo, cuando la atención en el sector privado, es el médico quien acompaña el proceso. El médico o la médica en general, o en realidad, es la que llega al final, ¿sí? Más que acompañar el proceso, sino el que es el protagonista de llegar, poner las manos y recibir al recién nacido o la recién nacida, ¿sí? Esas diferencias también existen, ¿sí? También existen la realidad de disputas a veces de poderes y saberes también y de conocimiento entre la partera tradicional y la matrona profesional, ¿sí? En nuestro territorio latinoamericano, la que está, entre comillas, autorizada para atender los partos y nacimientos es la matrona profesional. La partera tradicional se ve más bien como alguien que acompaña, pero que el objetivo final es que acompañe la gestación para que lleve a la mujer al hospital, ¿sí? Y sea acompañada por una matrona profesional,
¿sí? Hay harta discusión, hay harto debate en relación a esto, ¿sí? Hay parteras tradicionales en nuestro continente que han sido consideradas como patrimonio cultural inmaterial, o sea, la importancia que han tenido en la conservación de la cultura, especialmente de cultura indígena, ha sido muy importante y se ha valorado desde ahí. Sin embargo, el debate académico y político en relación a la temática es importante considerarlo, ¿sí? Porque hoy en día las parteras tradicionales no tienen un lugar dentro de lo académico y lo político, porque siguen siendo la matrona profesional a la que se le permite o autoriza acompañar los nacimientos en el sector público, y sigue siendo este debate y esta disputa entre matrona y médico quiénes son los que acompañan el parto y nacimiento en el sector privado, ¿sí? Entonces sigue existiendo este debate. Probablemente va a ser un debate, ¿sí?, que vamos a tener por mucho tiempo, ¿sí? Y el desafío finalmente de esto es cómo podemos integrar a la partera tradicional, cómo podemos integrar a la matrona profesional, cómo podemos integrar también el rol de la médica o el médico ginecobstetra sin tener que caer, ¿sí?, en la subordinación. Creo que es el gran desafío que tenemos, cómo podemos integrar a estos tres personas que son muy importantes en el acompañamiento del proceso del parto y nacimiento, sin que tenga que primar un sistema médico o un modelo de atención sobre el otro, y que sea finalmente la mujer quien pueda elegir, ¿sí?, con quien se sienta más segura para parir. Y en este contexto de Latinoamérica en relación a lo que es la partería y la matrona, creo muy importante señalar que ni la tierra ni el cuerpo de las mujeres son territorios de conquista, ¿sí? Ha sido una de las frases que se han levantado en este movimiento del feminismo, que ha perdurado durante estos últimos meses y que son parte también de nuestra lucha como en Latinoamérica. Y así como en nuestro territorio latinoamericano estamos luchando para que dejen de intervenir los ríos, para que dejen de intervenir los lagos, para que no destruyan los glaciares, para que no destruyan nuestros bosques, ¿sí? Nuestra lucha como matrones latinoamericanos es poder defender, ¿sí?, el cuerpo de las mujeres, ¿sí?, defender el cuerpo que da vida finalmente, ¿sí?, y lograr generar este cambio de paradigma. En Chile la formación de matronas y matrones lleva 186 años, hace 186 años se funda la primera escuela de obstetricia, y si bien siempre se menciona a Lorenzo Sassier como el impulsor o como el fundador de esta instancia de formación de matrona, lo real fue que hubo una colega peruana que se formó en la primera formación también de matronas profesionales en Lima, quien viajó a Chile y quien finalmente fue la que impulsó el proyecto. Si les cuento ahora un poco cómo ha sido esta trayectoria en mi país, en Chile, la verdad que no ha sido tan distinta al resto de los países latinoamericanos, ¿sí? Pero acá sí tenemos una gran diferencia, ¿sí? Y es que la convivencia, desde que parte la primera escuela de obstetricia y puericultura, se forma la primera partera o matrona profesional, ¿sí? La convivencia que hubo entre la matrona profesional y la partera tradicional no necesariamente fue de disputas, ¿sí? Básicamente porque no había matronas profesionales en todo el territorio, ¿sí? Y la única forma que las mujeres pudieran parir acompañadas era con la partera tradicional, ¿sí? En la medida que la matrona va creciendo en número, ¿sí?, y también apoyada por el gremio de los médicos de la época, ¿sí?, empieza a entrar cada vez más la matrona chilena en los hogares, ¿sí?, de las mujeres, con la diferencia que esta matrona se empieza a ganar la confianza, ¿sí? Uno de los médicos de la época, ¿sí?, señala que finalmente la matrona era la que lograba entrar a esta intimidad, ¿sí? Dentro de su rol era eso, entrar en la intimidad de la familia, ¿sí? Esta convivencia, ¿sí?, fue bien paulatina, ¿sí? Nosotros recién a mediados del siglo XX logramos
institucionalizar por completo el parto, ¿sí? Antes de eso todavía habían partos en domicilio acompañadas por partera y también por matrona profesional, ¿sí? El seguro social permitía que la matrona fuera a acompañar los partos en el domicilio, ¿sí? Pero en realidad la política pública de la época en nuestro país era que el parto tenía que ser con asistencia profesional, ¿sí? Y dentro de una institución de salud. Se tenía como finalidad que una de las formas de disminuir la mortalidad materno e infantil, ¿sí? Iba a ser esa, ¿sí? En ese momento no se tenían considerado que habían también determinantes sociales que iban a influir en disminuir la mortalidad materna e infantil, que no tenía que ver tan solo con el lugar del nacimiento, ¿sí? Entonces, por lo tanto, fue una gran campaña política y de salud que se implementó para que las matronas pudieran llegar a las mujeres y las mujeres finalmente pudieran acceder a una atención profesional y dentro de una institución, ¿sí? Poco a poco la partera tradicional se fue extinguiendo, ¿sí? A diferencia, y aquí es la gran diferencia con los otros territorios latinoamericanos, ¿sí? Acá en Chile la partera tradicional no siguió ejerciendo con la misma libertad, casi, y digo casi porque siempre escuchamos historias en algún territorio que quedan parteras todavía, pero ya no empezó a tener un ejercicio en la libertad y en lo público, sino que las parteras tradicionales empezaron a ejercer, ¿sí? en la intimidad y a veces en la clandestinidad, ¿sí? Entonces, desde ahí, ¿sí? Desde ahí la partera y el oficio de la partería y la valoración de la partería en nuestro país es más bien en este momento una utopía quizás, ¿sí? de querer conocer para nosotros como matrona, querer ojalá llegar a esa partera tradicional de los diferentes pueblos originarios que todavía se sostienen en nuestro territorio, pero sus conocimientos no han sido incorporados a nuestra profesión, ¿sí? Sus conocimientos probablemente tampoco han sido valorados dentro de lo que es la atención del parto y nacimiento, ¿sí? Y no tenemos el privilegio de otros países latinoamericanos de tener figuras públicas en la partería tradicional en nuestro país, ¿sí? La matrona en Chile, ¿sí? A pesar de estos debates, de estas discusiones que se dan a nivel de quién podría atender el parto, dónde el parto es más seguro, la matrona chilena se ha ido posicionando en diferentes áreas, ¿sí? Y generando una autonomía, ¿sí? Una autonomía que también se puede discutir y debatir, ¿sí? Porque es una autonomía que no es desde el origen nuestra formación profesional estuvo muy de la mano de los médicos, ¿sí? Nosotros éramos más bien sus asistentes, ¿sí? Desde lo escrito, pero en lo real habían tan pocos médicos y médicas en Chile, en realidad médicos en esa época solamente, porque las mujeres no podíamos entrar a la universidad ni estudiar, pero habían tan pocos médicos que en realidad ellos tampoco podían hacerse cargo de la salud sexual reproductiva y no reproductiva, ¿sí? Entonces fueron las matronas las que nos ganamos ese territorio, ¿sí? Y nos ganamos también esa autonomía. Hoy en día la matrona en Chile ejerce en diferentes áreas, desde la ginecología, la obstetricia, específicamente la atención del parto y nacimiento, la atención del recién nacido, la educación sexual, la educación prenatal. También el acompañamiento en la alteración de estos procesos fisiológicos, ¿sí? Entonces también acompaña en la evolución del alto riesgo obstétrico, de la ginecología con patologías, ¿sí? También va acompañando esos procesos. Hemos logrado generar esa autonomía, ¿sí? Y quizás también esa valoración dentro de lo que es el territorio en nuestro país, ¿sí? Y que es una valoración que, al igual que en otros países, tiene diferencias de clase, ¿sí? Tiene un debate académico y político, porque esa valoración generalmente en el área pública, donde se atiende la gran mayoría de las mujeres en nuestro país, pero en el área privada sigue primando, ¿sí? La figura del médico ginecobstetra, ¿sí? Como el facultado para acompañar a la mujer en el proceso específicamente de parto y nacimiento, y también en los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, ¿sí? La matrona en Chile también se ha ido posicionando en otras áreas, ya no solo en lo clínico, ha ido
generando también investigación, ha ido trabajando en la gestión, ha ido trabajando en la innovación, ha ido trabajando en el emprendimiento, ¿sí? En poder generar otras áreas de trabajo, en la política, en la docencia. ¿Sí? Y eso también nos ha llevado a nosotros poder posicionarnos dentro de nuestro territorio y dentro de Latinoamérica también. Probablemente varias de ustedes han escuchado o han leído, ¿sí? Que Chile tiene el privilegio de tener una muy baja mortalidad materno-infantil, una de las más bajas en Latinoamérica. ¿Sí? Tiene el privilegio también de tener matronas facultativas autónomas en el ejercicio profesional de la profesión, ¿sí? Pero también eso nos ha llevado a cuestionarnos, ¿sí? Cuál ha sido nuestro real impacto, ¿sí? En la vida de las mujeres, si realmente lo que estamos haciendo, por un lado, mejorar los indicadores de salud, poder posicionarnos, está generando una experiencia positiva en las mujeres que acompañamos, ¿sí? Nos ha hecho cuestionarnos también cómo estamos formando a las matronas y matrones, ¿sí? Y durante estos años ejerciendo, específicamente en la docencia, intentando cambiar este paradigma específicamente del parto y nacimiento, hemos ido viendo cómo a veces la formación de matronas se va transformando en un trauma para muchas personas que están ahí y no en una transformación, ¿sí? Nos ha tocado escuchar y vivenciar muchos relatos de estudiantes de obstetricia queriendo dejar la carrera por la exigencia que amerita, por la violencia institucional, violencia obstétrica que les toca vivenciar en su experiencia clínica. Si uno hace un análisis más profundo, a pesar de que hemos ido transformando nuestra profesión desde lo que fue en su origen, ya no somos las asistentes del médico ni de la médica, sino que somos profesionales que podemos ejercer libremente, ¿sí? También hemos ido quizás no tan conscientes, pero hemos ido incorporando dentro de la formación esta jerarquía, este patriarcado también, ¿sí? El poner sobre las emociones las habilidades técnicas muchas veces, ¿sí? Y lo que nos ha tocado a nosotros en nuestro país en los años que llevamos en la docencia de pregrado es ver estudiantes tremendamente dañados ejerciendo la profesión, ¿sí? Tremendamente dañados en sus experiencias clínicas, no congelando, ¿sí? O no siguiendo la carrera solamente por lo que le está sucediendo, ¿sí? Y cuando la matrona ejerce o el matrón ejerce, tampoco cambia la realidad, ¿sí? En estos años trabajando en el posgrado con matronas ya ejerciendo, algunas con más años, algunas con menos años, también seguimos escuchando los mismos relatos, ¿sí? Seguimos escuchando cómo las matronas a veces no son felices ejerciendo, a veces les duele tener que seguir jerarquía, les duele no poder ejercer libremente la profesión. Y ellas también siguen replicando este trauma, ¿sí? En las generaciones que vienen, ellas también siguen influyendo de manera a lo mejor muy inconsciente esta jerarquía, este patriarcado dentro de lo que es la formación de matronas. Y ahora me gustaría compartirles un relato para que podamos contextualizar. Cuando terminé la carrera dije que nunca más entraría a una sala de parto. No porque no me gustaran los partos, todo lo contrario, porque entré a estudiar obstetricia por eso precisamente, sino más bien por lo terrible que viví en mis prácticas. Las matronas me humillaban. En las salas de parto solo veía sufrimiento de las mujeres pariendo, de nosotras como internas, hasta de las matronas cuando algo no salía bien y tenían miedo al médico. Matrona chilena. Esa realidad que hemos vivido, ¿sí? Que hemos vivido las matronas en Chile y que representa también gran parte de la realidad de la matrona en Latinoamérica, ¿sí? Es lo que nos ha motivado a nosotros, ¿sí? Como equipo, como persona, a poder estar en la formación de las matronas en el pregrado y posgrado, en el poder influir, ¿sí? En el poder generar cambios importantes. Y desde ahí nosotros empezamos a trabajar a cambiar
las mallas curriculares en el pregrado y en el posgrado, para que la formación de matronas no fuera un trauma, sino todo lo contrario, la formación de matronas, ¿sí? y el ejercicio de la matrona o el matrón pudiera ser una transformación y un renacer. Nuestro equipo de Escuela Renacer, quienes hoy día estamos trabajando en Chile junto a muchas otras personas, el poder cambiar la experiencia de las mujeres, los partos y nacimientos y en la trayectoria de lo que son los derechos sexuales y reproductivos, ¿sí? Lo componen varias personas, entre ellas Juan Carlos, que es matrón, Pilar Plana, que es antropóloga, Lorena Naves, que es terapeuta corporal, yo, que soy matrona también, ¿sí? Y durante estos años se han ido incorporando también otras personas, y está Camila Santibáñez, que es matrona, recién egresada, y María Paz Muñoz, que también es estudiante de obstetricia y que esperamos que egrese pronto, y junto a ellas estamos tras bambalinas de lo que es la formación, ¿sí? Porque nuestras formaciones también están complementadas por más de 30 docentes que nos acompañan durante el año, ¿sí? Nuestra filosofía es poder transformar la vida personal de los profesionales, de las matronas y los matrones, ¿sí? Porque creemos y soñamos que si cambiamos su vida personal, vamos a transformar la vida de las mujeres, ¿sí? Desde ahí es donde parte nuestro sueño de formar este espacio, de trabajo y este espacio de formación y transformación. Nuestro trabajo se basa principalmente hoy en día en los diplomados que hacemos, que son anuales, pero también se basa en cursos a veces más pequeños, en poder trabajar con las políticas públicas de nuestro país, en poder formar redes con las matronas, ¿sí? En poder hacer que la matronería, el ejercer la matronería, sea una transformación y un placer, ¿sí? Que desde ahí quien decida dedicarse a acompañar a las mujeres, ¿sí? pueda entregar, ¿sí? Durante estos años, ¿sí? Tenemos el privilegio, ¿sí? Hemos tenido la gran suerte, creo yo, el gran privilegio de estar con muchas matronas, ¿sí? De estar con muchos profesionales, de estar con muchos estudiantes de obstetricia, en sus primeros años, también cuando están egresando, y hasta el momento de las personas que hemos podido acompañar, hay 570 personas que han participado con nosotros en cursos, en congresos, en jornadas de capacitación, 200 profesionales han tomado la formación de diplomado, que es una formación más larga, que dura casi un año, y una de las cosas también que nos satisface mucho es que hemos visto a 30 mujeres viviendo su maternidad, ¿sí? Obviamente que esto no fue un objetivo que nos planteamos cuando empezamos este proyecto, pero nos fuimos dando cuenta que año a año en las formaciones de diplomado, alguna de las matronas u otros profesionales que lo cursaba quedaba gestando o ya llegaba gestando a los cursos, a los diplomados, y vivíamos todo su proceso de gestación, el parto, luego iban a las clases con su recién nacido, y así podíamos experimentar el puerperio y la lactancia. Sí. Entonces también ha sido un camino de harta vivencia personal, ¿sí? De no solamente entregar conocimientos teóricos actualizados, que ha sido como un pilar importante para nosotros, sino que también, ¿sí? Nuestra formación pueda incluir la transformación personal, y desde ahí la conciencia corporal, y por eso Lorena, que es terapeuta corporal, ha sido clave en nuestro equipo, ¿sí? Va generando que los conocimientos se puedan adquirir, se puedan incorporar y se puedan vivenciar, ¿sí? Porque como les mencionaba hace un rato, nuestra filosofía es que transformando la vida personal, vamos a transformar la vida de las mujeres, ¿sí? Y desde ahí creemos que este espacio de formación para matronas de matrones o otros profesionales que puedan vivenciar en su cuerpo lo que quieren entregar a las mujeres, que ellas también puedan conocerse,
que ellas también puedan reconciliarse con su cuerpo de mujer muchas veces, que ellas también puedan resignificar sus propios traumas, sus propios nacimientos, los nacimientos de sus madres, ¿sí? Ha sido una clave para nosotros, ¿sí? Ha sido yo creo que un regalo, ¿sí? Un regalo poder ver cómo las matronas se van transformando en este espacio, cómo también nosotros como equipo nos vamos transformando, vamos cambiando, vamos mejorando cada vez que estamos ahí, ¿sí? Y así hemos podido mezclar por un lado el conocimiento científico con evidencia actualizada, hemos podido también incorporar la conciencia corporal, hemos podido también incorporar los talleres prácticos, ¿sí? Y en este tiempo de pandemia, ¿cierto?, hemos podido incorporar la metodología online, ¿sí? Y que obviamente también ha sido un buen resultado porque hemos podido llegar a otros territorios, ¿sí? Otra de las cosas muy importantes para nosotros ha sido escuchar, ¿sí?, a las matronas, a las matronas, matrones y también otros profesionales que han cursado los diplomados, es poder escuchar y poder conversar con ellos y qué les ha pasado en su vida, ¿sí? Y desde ahí salen relatos como el poder reconocerme como mujer. Y durante este tiempo, para nosotros también poder evaluar el impacto que ha tenido nuestra formación ha sido muy importante, y desde ahí también estamos muy contentos de lo que se puede generar, ¿sí?, cuando logramos combinar, básicamente, cuando logramos combinar el conocimiento científico, la conciencia corporal, la educación bajo la emocionalidad, ¿sí?, y la parte práctica, ¿sí? Creo que se puede lograr una real transformación en los profesionales, especialmente en las matronas y los matrones. Y dentro del impacto, ¿sí?, en lo que hemos podido rescatar, y las frases que más se repiten, ¿cierto?, el poder reconocerme como mujer. Para muchas matronas, sí, esta formación ha sido eso, de entender que ellas son mujeres, de entender que ellas son mujeres acompañando a otra mujer, que ellas tienen útero también, un útero que palpita cuando están acompañando procesos, por ejemplo, como el parto y nacimiento, ¿sí? Y también darse cuenta que durante sus años de formación de matrona, más los años ejerciendo, a lo mejor nunca se habían conectado con esta parte de su cuerpo, con esta esencia de cuerpo de mujer, ¿sí? También un impacto bien importante en la confianza y seguridad que se ha generado en las matronas que han ejercido. Muchas de ellas sienten que después de esto son más humanas, más empáticas. El poder empoderarse también como profesional, ¿sí? Ya no ser un asistente del médico, sino que realmente comprender que aquí la que es protagonista es la mujer que está pariendo, ¿sí? Y que ahí los que estamos alrededor estamos para acompañar, ¿sí? Que el médico, no por ser hombre, que es la mayoría de los casos a veces, ¿sí?, tiene más poder sobre nosotras. Incluso no por ser una mujer ginecóloga obstetra va a tener más poder sobre nosotras como matronas, ni va a tener más poder sobre la mujer que está pariendo, ¿sí? Entonces eso, poder transmitirlo y que luego quienes estén ejerciendo, quienes están trabajando en el día a día en hospitales públicos, en clínicas privadas o en los diferentes lugares donde las matronas se están desempeñando, ¿sí? Para nosotros es importante el empoderamiento de la profesión. Muchas matronas también en estos últimos años se han transformado en matronas independientes, en poder hacer este ejercicio libre de la profesión, cosa que hace 5 años era muy raro en nuestro país, ¿sí? Pero que estos últimos 5 años ha ido cada día creciendo más, ¿sí? Hay también un proceso de sanación personal, ¿sí? Y hay un proceso también de formar redes, ¿sí?, de crear lazos. Y eso para nosotros ha sido muy importante, ¿sí? En estos últimos años hay un gran crecimiento de lo que es la matronería en Chile, específicamente en el área que nosotros hemos ido desarrollando, que es la humanización del parto y nacimiento y todo lo que esto rodea, ¿sí? Y hemos visto cómo en parte de mis colegas han participado
han participado mucho en el activismo social, ¿sí? En estas fotografías que les voy a mostrar van a poder ir viendo cómo las matronas formaron, por ejemplo, Parirnos Chile, que es una agrupación activista que defiende los derechos de las mujeres en el parto y nacimiento, que ha participado activamente por generar leyes en nuestro país leyes que resguarden la salud sexual y reproductiva de las mujeres bajo un enfoque humanizado. Y las matronas han sido líderes en ese espacio. También las matronas han ido desempeñando como matronas independientes, y en nuestro país tenemos una asociación gremial de matronas independientes, específicamente en relación al parto en casa, que es Materna Chile, y desde ahí también para nosotros es importante poder rescatar la asistencia profesional en el parto en domicilio. ¿Sí? Las matronas también han generado tremendos cambios en los hospitales públicos. Hay hospitales que han implementado salas integrales de parto, hay matronas que están generando cambios en el sector privado de salud, formando equipos, formando redes, transformando su quehacer en el día a día. Y eso también para nosotros es muy importante. Y ahora, para poder finalizar en cuál ha sido nuestra trayectoria y nuestro trabajo en estos años, les voy a presentar este video para que podamos seguir avanzando. El diplomado surge con la necesidad de poder complementar la formación profesional, en especial de matrona y de matrones, un poco desde la experiencia personal que tuvimos de egresar como matrones, comenzar a trabajar y darnos cuenta que no teníamos todas las herramientas para poder acompañar a las mujeres en sus partos naturales, partos respetados, y en base a eso fuimos construyendo esta malla curricular. En el área profesional el diplomado ha sido tremendo aporte porque me ha vuelto de alguna otra forma a ser más disciplinada, a comprometerme con la profesión. Me hizo reencantarme de mi profesión y querer nutrirme día a día para poder trabajar mejor hacia las mujeres que acompaño. De este diplomado yo sabía hace mucho tiempo, desde que yo era estudiante aún en la universidad, y nunca pensé lo que era realmente como la esencia de este diplomado. La verdad es que a mí me cambió absolutamente, me hizo viajar hacia lo más profundo de mí, enfrentarme a mis sombras, a mis miedos, a mis trancas, también a conectarme con mis cualidades, con un montón de virtudes y características mías que probablemente me llevaron a elegir esta profesión. Tenemos una metodología de trabajo. Por un lado tenemos horas presenciales, entonces nos juntamos en un viernes y un sábado al mes, todo el día, a ver clases. La metodología es dinámica durante estos 2 días. Vamos teniendo clases teóricas, expositivas, conversaciones, reflexiones. También tenemos talleres prácticos en donde podemos ir incorporando estas habilidades teóricas ahora a lo práctico y en el hacer. Y también tenemos el trabajo corporal. Vamos incorporando el cuerpo como una herramienta de trabajo, las posturas, el autoconocimiento, el trabajo con las propias emociones. Y la otra parte del diplomado es la metodología online. Entonces, durante el mes, que no nos estamos viendo de manera presencial, tenemos actividades en una plataforma virtual en donde hay lectura, revisiones bibliográficas, participación en foros, conversaciones grupales, uso de las redes sociales como metodología de aprendizaje. Y eso va complementando este aprendizaje de los profesionales que cursan el diplomado. Siempre tuve más o menos claras las directrices que yo quería tener como profesional. El intervenir poco, el ser un acompañante más que un protagonista. Pero el diplomado me ha dado las herramientas como para poder seguir manteniéndome como al pie del cañón. El diplomado en el fondo todos los meses y todo el tiempo en realidad te va firmando, te va enraizando y te va dando las bases y las herramientas para poder seguir en la lucha. Siento que fue una manera como de autodiagnosticarme cosas y empezar un camino de sanación
de estar mejor conmigo misma, de liberarme de muchas cosas, que es un camino que aún vivo. Eso no se terminó cuando terminó el diplomado, ese fue el empujoncito, el inicio, el darse cuenta, el despertar, que hay mucho que trabajar en uno. Y eso me ha permitido dar una atención mucho más humana, mucho más empática, mucho más completa, mucho más integral con las mujeres, con su marido, con esa cría que viene. Y eso yo creo que me ha permitido desarrollarme personalmente y profesionalmente muchísimo más. Así tal cual lo dice la escuela, más allá de que si bien yo llevo mis años trabajando como matrona y vine a quizás también a hacer crecer un poquito más mi currículum y mis conocimientos, me trajo mi propio renacer. Y no solo fue desde la parte profesional de reencantarme, sino que también de volver a confiar en mí y poder entregar lo mucho que uno tiene que hacer con los partos que vienen. Siento que aquí las matronas se están preparando, vivenciando ellas primero en sí mismas lo que es la paz, lo que es el amor, lo que es ser mamíferas, lo que es ser mujeres femeninas, sensibles, y desde esa vivencia personal, interior y grupal que se obtiene acá en este curso, poder ir al mundo a entregarlo. Espero que les haya gustado este registro que muestra un poco nuestra experiencia, ¿sí? Y quisiera contarles qué esperamos nosotros hacia el futuro, cómo vemos el futuro de la matrona en Chile y en Latinoamérica, ¿sí? Y me gusta mucho el concepto que usa la antropóloga Robbie David Floyd de la matrona posmoderna, ¿sí? Creo que hacia allá apuntamos, ¿sí? ¿Y qué es la matrona posmoderna? Es una matrona consciente, es una matrona o un matrón que ha podido incorporar el autocuidado en su quehacer y por lo tanto probablemente pueda ejercer más feliz y con más placer, ¿sí? Es una matrona y un matrón que combina los conocimientos y saberes, ¿sí? Que es capaz de rescatar, ¿sí? Todo lo bueno que ha tenido la tecnología, todo lo bueno que ha tenido el modelo biomédico, todos los avances que hemos tenido en la obstetricia y en la puericultura y en la ginecología, pero también rescata todo lo bueno que tienen los saberes ancestrales, ¿sí? La matrona posmoderna también es una matrona feminista y activista, ¿sí? La matrona posmoderna no está en contra de los hombres, sino que está a favor de las mujeres, está a favor de defender los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, ¿sí? Es una matrona que ejerce bajo un enfoque de derecho y de género, ¿sí? Y es una matrona también que está en aprendizaje constante y continuo, ¿sí? El egresar como matrona no nos va a dar probablemente todas las habilidades y herramientas para poder ejercer toda la vida. Probablemente no hay nada que nos dé todas las herramientas para vivir toda la vida. Entonces, nuestra apuesta es siempre estar en un constante aprendizaje, ¿sí? Y un aprendizaje no tiene que ver tan solo con lo formal y lo académico, un aprendizaje de lo que es el día a día, de lo que es vivir, ¿sí? Y en estas fotografías que les voy a ir mostrando, les voy a ir contando, ¿sí? cómo uno puede ser la matrona posmoderna, ¿sí? Cómo la matrona posmoderna va incorporando, ¿sí? Los saberes, ¿sí? Hoy día a nosotros nos llena de orgullo ver cómo el rebozo se utiliza en los diferentes países de Latinoamérica, cómo el rebozo lo utilizamos las matronas modernas, cómo el rebozo lo utilizan ustedes que están en Europa, ¿sí? Como una herramienta de trabajo muy importante, ¿sí? Como una herramienta que nos permite, ¿sí? A nosotras ejercer, ayudar, acompañar a las mujeres. Y eso es un saber ancestral, ¿sí? Es un saber que tenían nuestras parteras en Latinoamérica, específicamente se señala de México, ¿sí? Así también hemos ido incorporando lo importante que es la heterogestación y portear a nuestros bebés, y podemos ver cómo hoy en día usamos portabebés que su origen ancestral tenía que ver en cómo las mujeres porteaban a sus recién nacidas, a sus niños en realidad, ¿sí? por una necesidad,
una necesidad de tener que trabajar, maternar y criar. Y otra cosa de la escuela que nos gustaría destacar y que para nosotros también ha sido un privilegio, son las diferentes edades de personas que están en estas formaciones. Sí, tenemos, la gran mayoría son matronas más jóvenes, con un par de años ejerciendo, pero hemos tenido también la fortuna de contar con matronas ya en su último año, algunas ya jubiladas, ¿sí? Y que han querido darle un vuelco a su formación de matronas. Una de ellas fue nuestra docente y recuerdo que la primera vez que le pregunté por qué iba a hacer la formación con nosotros, nos daba hasta un poco de pudor que a su edad, que había sido nuestra docente, ¿sí? Tener que luego nosotros estar ahí a cargo de su formación. Y bueno, cuando le pregunto, bueno, ¿por qué la va a hacer? ¿Sí? ¿Por qué ya está a punto de jubilar? Probablemente ya se va a ir de la escuela. Y me dice que me quiero hacer un regalo para mí. ¿Sí? Para mí esto es un regalo, ¿sí? Quiero acompañar a mi hija también, que ha sido madre, ¿sí? Y desde ahí creo que ustedes son como el camino más cercano a lo que es darme un regalo, ¿sí? Y así otras matronas ya en etapa de jubilación han estado con nosotros, y eso creemos que también da un gran valor, porque vamos mostrando también la trayectoria, lo importante que son los años de ejercicio profesional. Nosotros no queremos desmerecer lo que aprende una matrona con el modelo biomédico, con todo lo malo y con todo lo que uno critica también al modelo biomédico, pero también la experiencia que da estar ahí, ¿sí? Que da el haber visto muchos partos, el haber acompañado a muchas mujeres, ¿sí? Y esa combinación con la matrona que a lo mejor lleva menos años, pero que tiene desde la formación otra visión, que usa las redes sociales, que va a muchos cursos y se capacita, finalmente esas dos visiones, cuando se juntan, pueden generar un tremendo complemento, ¿sí? La matrona recién egresada, con muy pocos años de egresada, no es una competencia para la matrona con más experiencia, y la matrona con más experiencia tampoco es una competencia, sino nosotros avalamos que puedan trabajar en conjunto, en colaboración, ¿sí? Desde ahí en nuestra experiencia y nuestra entrega a quienes cursan la formación. En las fotografías también vemos cómo la matrona postmoderna puede incorporar el uso del portabebé, ¿sí? Como una herramienta de trabajo para acompañar a las mujeres, para que las mujeres lo utilicen durante su puerperio, durante su crianza. Y ese portabebé tiene un origen, ¿sí? En la sabiduría de la partería tradicional, de la partería ancestral, ¿sí? Hemos ido incorporando el uso de hierbas medicinales, un saber milenario, ¿sí? Hemos ido rescatando también, y acá quisiera comentarles, sí, que nosotros, como les comentaba, les señalaba hace un rato, la partería tradicional en Chile, sí, no hay mucha documentación, es difícil llegar a las parteras porque casi no quedan, muchas ya se han muerto, otras están en una etapa muy avanzada de su vida, entonces por lo tanto algunas casi que no recuerdan cómo ejercían. Es muy difícil llegar a esos espacios, pero tenemos el privilegio que hay una matrona chilena que ha ido rescatando la sabiduría de estas mujeres, ¿sí? Me daría mucha pena, yo creo que a todas las matronas en Chile nos daría mucha pena, ¿sí? Que no tuviéramos una historia que contar, que no tuviéramos la historia de nuestras ancestras, ¿sí? Que no tuviéramos la historia de las parteras tradicionales, ¿sí? Y por eso que nuestra colega, que es Marilu Burgo, que pueden buscar su trabajo también, ha rescatado hasta el momento 2 libros, uno que se llama Partería Patagónica y el otro Partería Chilota, ¿sí? Que rescata la experiencia de la partería tradicional. La partería tradicional probablemente tengamos muy pocas cosas que cuestionar, pero sí muchas cosas que valorarle. Y eso es lo que hace la matrona postmoderna. Valora, ¿sí? Lo mejor de ambos mundos, ¿sí? La matrona postmoderna pone sobre el conocimiento científico también la intuición como un conocimiento autorizado, ¿sí? Y por lo tanto, para poder tener esa intuición de ejercer, necesitamos conocernos, necesitamos confiar, necesitamos empoderarnos, ¿sí? La matrona postmoderna
es la matrona del futuro, es la matrona que probablemente todas queramos tener en nuestra vida cuando nos toque vivir la maternidad, o es la matrona que hubiésemos querido tener si es que ya tuvimos o vivimos una maternidad. Les quisiera contar, ¿sí?, en cuál ha sido mi propio renacer en esta vida de matrona que tengo, ¿sí? Y probablemente en este camino de querer cambiar a veces el mundo con este ímpetu que tiene la juventud, ¿sí?, mi apuesta fue poder llegar a la docencia, ¿sí?, y desde la docencia poder cambiar la vida de las mujeres, ¿sí? Cuando egresé tenía muchas ganas de poder ejercer otra forma de matronería, si bien me había formado en una escuela tradicional en donde lo que primaba era el modelo biomédico, como la mayoría de la escuela de obstetricia, sí tenía la inquietud de que había otra cosa, ¿sí?, que eso no podía ser solo ser matrona, ¿sí? Tuve la suerte, el privilegio de conocer antropólogas que me fueron inspirando, que me fueron mostrando que la obstetricia no tenía que ver tan solo con matronas, sino que habían otras personas también que podían ser muy, muy importantes en esta formación. Me fueron mostrando otro camino. Viajé a otro continente para poder adquirir otra experiencias que las matronas de Europa ya probablemente han avanzado en casas de nacimiento, en parto en casa validado. En realidad es que en nuestro país y en Latinoamérica en especial iba a ser muy difícil conseguir, entonces quise tener otros conocimientos. Fui con el ímpetu nuevamente de la juventud de ese entonces, pude recorrer, pude tener también quizás la fuerza para sostener un modelo de atención que no me gustaba, pero que tenía que ejercerlo, porque era la forma también que tenía de trabajar, no había de otra, ¿sí?, en ese entonces. ¿Sí? Y desde ahí comprendí que a lo mejor mi lugar no iba a estar en un hospital público toda la vida, y que a lo mejor si yo realmente soñaba con cambiar la vida de las mujeres y soñaba con cambiar sus partos, tenía que llegar a la docencia, porque soñaba que si los estudiantes tenían otra experiencia de parto cuando recién estaban estudiando, o sea, si la primera experiencia de parto para mí como estudiante era positiva, eso me iba a quedar marcado para siempre. Entonces, por lo tanto, iba a tener la inquietud, ¿sí?, de cuestionar el modelo biomédicos, porque si mi formación como matrona es que el primer parto que yo acompaño es un parto violento, probablemente no voy a tener necesariamente la inquietud de pensar que hay otra forma, ¿sí? Y desde ahí nacen estas ganas de entrar a la docencia, primero en la docencia de pregrado y luego ya con mi propia maternidad poder entrar con las matronas egresadas y llegar a la docencia de posgrado, y eso ha sido lo que nos hemos dedicado principalmente en los últimos años, y ha sido un privilegio poder acompañar a mis colegas en la formación, escucharla, como les comentaba anteriormente, ver cómo se transforma, formar redes entre todas quienes creemos en otro mundo, crear redes en todas las que creemos en otro mundo y todas las que queremos cambiar el mundo. Y fueron mis propias maternidades las que probablemente me regalaron también este espacio de renacer. En la fotografía que les muestro, que me costó mucho buscar una fotografía, ¿sí?, porque no tenía fotografías de buena calidad, ¿sí?, porque el parto, bueno, a veces uno no lo planifica y no todo ocurre como lo planifica, ¿sí?, pero es la fotografía del parto de mi segunda hija, ¿sí?, que tuve el privilegio de hacer un camino para que ella pudiera nacer en la casa, ¿sí? El primer parto también soñaba que fuera en la casa, también habíamos hecho un camino, pero sin embargo no fue posible, ¿sí? Nos trasladamos y ella nació en un hospital por cesárea, entonces por lo tanto el desafío para el segundo parto era muy grande, y como el desafío era tan grande, la vivencia también fue muy profunda y transformadora, ¿sí? Durante esas horas de trabajo de parto probablemente viví toda la obstetricia
En clínica viví toda la obstetricia patológica también con todas las imágenes que se me venían, ¿sí? Y los posibles riesgos que podían suceder en casa, pero también viví todas las imágenes de mujeres que yo había acompañado en sus partos y que podían hacerlo. También pude ver todas las imágenes de las mujeres en mi familia que habían parido, y cuando ya había momentos en que sentía que no podía más, que me iba a morir, ¿sí? Se me venían nuevamente estas imágenes. Si mi abuela pudo parir tanto hijo en esa época, sin anestesia, sin opciones, si mi madre pudo parir en un contexto biomédico violento, o sea, yo hoy día que tengo el privilegio de estar en el lugar que yo elegí para parir, tengo que hacerlo, ¿sí? Y probablemente era lo que me mantenía en pie a pesar del dolor que había en ese momento, ¿sí? Fue entonces esa experiencia de tener a mi hija en la casa lo que para mí fue una transformación y un renacer, ¿sí? Lo que para mí hoy en día también lo veo como parte de a veces un regalo del universo, ¿sí? Poder haberlo vivido y más allá de los logros profesionales que uno puede tener, de la satisfacción que da también poder acompañar a los estudiantes y a las matronas, ¿sí? El poder vivenciar mi propia maternidad, seguro que me transformó. Y después de este renacer personal, sueño que cada mujer, que cada matrona, que cada matrón vivencie su propio renacer. Muchas gracias.